Bueno, aquí estamos ahora de nuevo. Vamos a comenzar uno de los temas más extensos, que es el estudio de las funciones. Y vamos a comenzar con lo más básico, que es el concepto de función, dominio, rango o recorrido. Una función f es una relación que asigna a cada x de un conjunto x un único elemento y del conjunto y. Se llama dominio de f, que se indica como df, al conjunto de los valores que toma la variable independiente x, o sea, el conjunto de salida. El rango o recorrido de f, que se denota como rf, es el conjunto de valores que puede tomar la variable independiente y. Esto es el conjunto de las imágenes, o también se le llama conjunto de llegada. Formas para definir una función: mediante una tabla de valores, mediante su expresión analítica o también mediante su gráfica. Puntos de corte con los ejes signo de una función. Los puntos de corte de la función f con el eje x se calculan haciendo y igual a 0, o sea, y igual a f de x igual a 0. Los puntos de corte de la función f con el eje y se calculan haciendo x igual a 0. En otras palabras, tenemos el punto 0, f de 0. O sea, sabemos que si es el corte con la y, la abscisa tiene que valer 0. Y su valor, y, o de la ordenada, se encuentra evaluando el 0 en la función, o f de 0. Signo de una función. Para representar una función es útil saber en qué intervalos la gráfica de la función va por encima o por debajo del eje x, es decir, donde se cumple que f de x sea mayor que 0 o positivo y donde f de x sea menor que 0 o negativo. Para ello se deben señalar sobre el eje x los puntos de corte que la función determina con este y los puntos de discontinuidad para estudiar el signo de la función en los distintos intervalos en que el eje queda dividido. Simetría. Tenemos dos tipos de simetría. La una es simetría respecto al eje de las ordenadas, o sea, que es lo que denominan más adelante función par. Dice, una función es simétrica respecto al eje y si se cumple que f de menos x es igual a f de x. O sea que la función evaluada en menos x me debe dar igual a la función evaluada en el elemento x. Una función que presenta este tipo de simetría se denomina una función par. Simetría respecto al origen de coordenadas. Una función es simétrica respecto al origen de coordenadas si cumple que f de menos x es igual a menos f de x. Una función que presenta este tipo de simetría se denomina una función impar. Para aterrizar un poquito de esto, vamos a hacer un ejemplo donde podamos analizar todo lo que hemos estado viendo hasta ahora y que pueda quedar más claro. Tenemos el ejemplo que da la función y igual a f de x igual a x2 menos 2x menos 1. Vamos a determinar para ella su dominio y su rango, encontrar el vértice analíticamente, pero de dos formas distintas. Vamos a trazar la gráfica, determinar los puntos de corte de la función con los ejes, determinar el signo de la función y determinar si la función es par o impar. Es bueno recordar que esta función que tenemos aquí como ejemplo es exactamente una función cuadrática y representa una parábola. Entonces, vamos a comenzar con a desarrollarlo. La primera es encontrar el dominio y el rango de la función. Entonces dice, como aquí no vemos en la función, no vemos valores,
por ejemplo como 1 sobre x, donde x no pueda tomar el valor 0, no tenemos divisiones por 0, entonces la x puede tomar cualquier valor de los reales, por eso el dominio de la función serían todos los reales, precisamente porque no hay divisiones por 0. Para encontrar el rango, en este caso particular, debemos recordar que la función cuadrática o de segundo grado, expresada como y igual a f de x igual a x2 más bx más c, representa una parábola. Que si a es mayor que 0, entonces las ramas de la parábola abren hacia arriba. Que si a es menor que 0, las ramas de la parábola abren hacia abajo. Entonces, para determinar el rango, hallamos el vértice HK de esta parábola y hay dos formas para hacerlo. Una es mediante la expresión que el vértice de abscisa X y ordenada K es lo mismo que decir el vértice de H, f de H, o sea, el valor evaluado, H evaluado en la función para determinar la ordenada. Esta tiene una expresión que dice que h es igual a menos b sobre 2a y obviamente que f de h sería f de s menos b sobre 2a. H entonces sería menos por la fórmula b, pero nosotros sabemos que b en este caso es negativo, que vale menos 2, sobre 2 veces a, que a es aquí 1. Entonces nos quedaría 2 sobre 2, que es igual a 1. K sería evaluar la función en este valor de h, porque aquí sabemos que es f de h, que sería evaluarla en el punto 1. Entonces nos quedaría 1 al cuadrado menos 2 por 1 menos 1. 1 al cuadrado es 1, que con este menos 1 se cancela y nos quedaría que 2 menos 2 por 1 nos daría menos 2. O sea que el vértice tiene como coordenada, o como abscisa, perdón, 1, y como ordenada menos 2. Aquí en el gráfico, pues voy a adelantarme un poquito, tendríamos 1 menos 2, tendría el vértice. Como sabemos que a es positiva, dice que las ramas de la parábola abren hacia arriba, entonces debe ser consecuente con lo que tenemos en el dibujo. La otra forma de encontrar el vértice es completando cuadrados, y sería completando esta función, un cuadrado nos quedaría x2 menos 2x, aumento en un 1 que no estaba, y después lo tengo que quitar de nuevo, para que si los dos valores que están aquí en rojo se cancelan, yo no he cambiado nada, tendríamos x2 menos 2x menos 1, que efectivamente eso es lo del principio. Este es un trinomio cuadrado perfecto que se factoriza como en x menos 1 al cuadrado, y menos 1 y menos 1 da menos 2. Ordenando la ecuación, pasamos este 2 para el otro lado y nos queda que x menos 1 al cuadrado es igual a y más 2, que tiene la forma de la ecuación canónica de la parábola, que es x menos h al cuadrado igual a y menos k. En este caso h, para que siga dando menos 1, el valor tiene que ser igual a 1. Si h es 1, me quedaría x menos 1, comparando con el de arriba. Y para que el valor que debe tener k, para que al final termine siendo más 2, debe ser menos 2, para que menos por menos me dé el más. Y es consecuente con lo que nosotros teníamos aquí en la primera forma de encontrarlo. Entonces, luego el rango expresado como intervalo es desde 2, menos 2 incluido hasta infinito, porque tenemos el vértice en menos 2 y vamos todos los valores, todos los reales hasta el infinito. Una manera de hacer la gráfica podría ser sacando una serie de puntos. Por ejemplo, le damos, vamos a darle a las abscisas desde menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4 en orden de menor a mayor, y vamos a encontrar su respectiva ordenada. Entonces, evaluando esto en la ecuación inicialmente, evaluando menos 2 por ejemplo, nos daría al final que la y valdría 7, o sea la ordenada, y así sucesivamente cogemos cada punto de estos y le encontramos
su ordenada. Ya estos puntos los podemos ir pintando, digamos inicialmente si la gráfica no está hecha. Vamos marcando P1, P sub 2, P sub 4, P sub 5, P sub 6, P sub 8 y P sub 9, que son los valores que tenemos en la tabla. Y después con mano alzada podríamos dibujar la curva. Aquí pues tuvimos una ayuda con GeoGebra y nos interesa, por ejemplo, encontrar, porque esa es otra de las preguntas, encontrar los puntos donde la parábola corta al eje de las X, que en este caso serían las coordenadas de P3 y las coordenadas de P7, que son los dos puntos donde la parábola corta al eje de las X. Aquí tenemos otra vez para encontrar P3 y P7. Dice, para determinar los puntos donde la curva corta al eje Y, decíamos que hacíamos Y igual a 0. Entonces en la función Y igual a X2 menos 2X menos 1, la Y sea 0. Entonces me quedaría X2 menos 2X menos 1 es igual a 0. Como no es factorizable, entonces vamos a tener que utilizar la ecuación cuadrática. Esta ecuación, resolviéndola, sabemos que es de la forma ax2 más bx más c, cuya fórmula general me dice que los valores de x serían menos b más o menos b a la 2 menos raíz cuadrada de b a la 2 menos 4ac sobre 2a. Quiere decir entonces que menos b sería, el menos es de la fórmula, entonces menos el valor menos 2, que viene siendo b, entonces menos es de la fórmula, el valor de b, que es negativo, más o menos b a la 2, b vendría siendo menos 2 al cuadrado, menos 4 veces a, que aquí vale 1, por c, que vale menos 1 sobre 2. Aquí nos daría menos por menos más, nos daría 2 más o menos, la raíz cuadrada aquí nos daría 4, y aquí al final nos daría menos por menos más, nos daría otros 4, 4 y 4, 8, nos daría raíz de 8 sobre 2. Las raíces o solución de la ecuación entonces serían, la primera es cuando tome la raíz positiva y la segunda solución es cuando tome la raíz negativa. Entonces haciendo esto tenemos que x1 nos va a dar 2,41 y la otra posible, el otro corte, la abscisa del otro corte va a ser menos 0,41. Quiere decir que los puntos donde la parábola corta al eje x son P sub 3 menos 0,41, 0, que sería entonces ahora este punto, y el segundo sería 2,41, que sería la abscisa del punto 7, 2,41,0, porque estoy sobre el eje de las X, todas las ordenadas deben ser 0. Para determinar el punto donde la curva corta al eje Y, ahora hacemos es X igual a 0. Entonces si en la ecuación original que tenemos Y igual a X2 menos 2X menos 1 hacemos la X0, nos da que Y es igual a menos 1. Quiere decir que el punto donde la curva corta al eje Y sería 0 en X, pero menos 1 en Y. La función, entonces ahora sí podemos ver que la función desde menos infinito hasta antes de menos 1, hasta los menores que menos 0,41, la función es positiva. Todos estos valores son mayores que 0. Entre menos 0,41 y 2,41 tenemos que la función, toda esta parte es negativa y que vuelve a ser positiva después de P7, o sea, todos los valores mayores de X mayores que 2,41 van a ser positivos. Según la definición, no es una función par, porque para ser una función par tendría que ser simétrica respecto al eje Y, pero aunque no lo es, no es simétrica respecto a Y, todas las parábolas tienen un eje de simetría. Ese eje de simetría, en este caso, tiene por ecuación
x igual a 1, que es la recta que pasa por x igual a 1.